Hola a todos, bienvenidos a este video donde hablaremos sobre los aspectos fundamentales del derecho laboral. Este tema es muy importante para entender nuestros derechos y obligaciones dentro del mundo del trabajo. A lo largo de este video exploraremos los elementos de las relaciones laborales, los distintos tipos de contratos, las condiciones generales de trabajo y otros temas esenciales. Empecemos. Como primer tema tenemos los elementos de la relación de trabajo. Como primer punto es la prestación personal del trabajo, pues el trabajador debe realizar su labor personalmente, sin delegarla en terceros. Eso implica que el esfuerzo y las habilidades son propias del empleado. Cuando se contrata a alguien, pues esta persona debe de ser capaz de realizar su trabajo sin necesidad de requerir de una tercera persona. Por ejemplo, un ingeniero, cuando es contratado, de diseñar los planos sin que otra persona intervenga en su trabajo. Como segundo punto tenemos la subordinación o dependencia, pues el trabajador debe seguir instrucciones del empleador, quien tiene la facultad de dirigir y supervisar el trabajo. Algunas de las características de este punto son cumplir horarios, seguir normas de la empresa, recibir órdenes y reportar actividades. Como tercer punto tenemos el salario o la remuneración. Pues como todos sabemos, en todo trabajo debe de haber un salario, que es la compensación económica que recibe el trabajador por su labor o por su jornada laboral. Pues puede recibir en dinero o en especie. Como en especie, pues puede ser en vivienda o en alimentación, pero nunca debe ser menor al salario mínimo. Existen varios tipos de salarios. El primero es el salario fijo, que es la cantidad establecida sin importar las horas trabajadas. Otro tipo de salario es el que se paga por hora. Se paga según el tiempo trabajado. Y como tercero tenemos al salario por comisión, que se gana según las ventas o los resultados obtenidos. Y como último punto de este primer tema tenemos lo que es la continuidad y estabilidad, que es a la que se refiere que en el trabajo se debe tener cierta permanencia, aunque sea por tiempo limitado o indeterminado. Por ejemplo, un contrato pues puede durar 6 meses o ser indefinido, pero pues en ambos casos hay una continuidad mientras dure la relación. Como segundo tema tenemos los contratos laborales. Ahora hablemos de esos contratos. Pues estos regulan la relación entre el trabajador y el patrón. Existen varios tipos de contratos, los cuales son los más principales. El primer contrato que tenemos es el contrato individual de trabajo. Pues este es un acuerdo entre el trabajador y un empleado, y donde se establecen derechos, obligaciones, horario y salario. Y un ejemplo de esto es un contrato para un ingeniero en una empresa privada. El segundo tipo de contrato que tenemos es el contrato colectivo. Este viene siendo más un acuerdo entre un sindicato y una empresa, los cuales fijan condiciones generales para los trabajadores. De este tenemos un ejemplo que, por ejemplo, un sindicato de maestros negocia mejoras salariales con el gobierno. Y el último contrato que tenemos es el contrato ley. Este contrato se aplica a toda una industria y es obligatorio, de uso obligatorio para los patrones y los trabajadores involucrados. Un ejemplo de esto es un contrato ley para la industria textil, pues esta establece los mismos derechos y obligaciones en todas las fábricas del país. Ahora bien, como tercer tema hablaremos de las condiciones generales de trabajo. Dentro de cualquier contrato se establecen condiciones generales de trabajo.
Esas incluyen la jornada laboral, que puede ser de un tiempo máximo de trabajo permitido por la ley. Existen varios tipos. La primera es la diurna, que establece que son aproximadamente 8 horas. Hay un rango o un intervalo de tiempo del día que puede ser de 6 a.m. de la mañana o las 8 p.m. El otro tipo de jornada es la nocturna, que son aproximadamente 7 horas y va desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y la última puede ser la mixta, que es máximo 7 horas y medias. Para esa puede ser combinaciones de ambos tipos de horarios. El segundo punto de este tema es el salario. Pues el salario debe ser justo y suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador. Y pues no puede ser menos al salario mínimo. Otro tipo de condición general serían las vacaciones, puesto que el trabajador tiene derecho a días de descanso pagados según su antigüedad. Se otorgan después de un año de servicio y aumentan con los años del trabajador. Por ejemplo, después de un año de trabajo son aproximadamente 6 días de vacaciones mínimo. Como cuarto punto hablaremos del aguinaldo. El aguinaldo se paga aproximadamente a finales del año, por ahí de diciembre, y equivale a al menos 15 días de salario. Este es un pago obligatorio para todos los trabajadores. Como les mencioné antes, pues son mínimo 15 días de salario por año trabajado. Otro punto son los días de descanso, que se organizan descansos semanales y días festivos. Pues entre semanas los trabajadores tienen el derecho a descansar mínimo 2 días y también los días que son festivos tienen derecho a descansar. Por ejemplo, tenemos los días festivos oficiales, que es 1 de enero, 16 de septiembre, etc. Como último punto de este tema tenemos los pagos de utilidades. Pues en algunas empresas los trabajadores reciben parte de las ganancias generadas. Así como los trabajadores tienen derechos, los patrones también tienen responsabilidades. Es por ello que les hablaré sobre los derechos y obligaciones de los patrones. Entre sus principales obligaciones están: en los derechos, exigir cumplimiento de las funciones del trabajador, aplicar sanciones cuando se incumplen normas, contratar y despedir según la ley. Esos son algunos de los derechos más importantes. Ahora, las obligaciones. Una de las más importantes es respetar los derechos de los trabajadores, brindar seguridad e higiene en el trabajo, pagar salarios y prestaciones en tiempo y forma. Estos son, como les mencionaba, algunos de los derechos y obligaciones más importantes que deben de tener los patrones, que a su vez tienen derechos como exigir cumplimiento del horario y normas de la empresa. Ahora pasemos a otro tema importante, que es riesgos de trabajo. Pues dentro del entorno laboral pueden ocurrir accidentes y enfermedades derivadas del trabajo. Esto se clasifican en accidentes laborales y enfermedades laborales o enfermedades de trabajo. Las primeras pueden ser lesiones que ocurren en el trabajo o en actividades relacionadas con él. Pues dentro del trabajo que se esté realizando, todos estamos expuestos a que nos ocurran diversos accidentes si no se tiene el correcto o no se cumplen las medidas necesarias para realizar el trabajo.
El otro punto son las enfermedades laborales, que son padecimientos causados por la exposición a condiciones dañinas en el trabajo. Por ejemplo, problemas respiratorios por exposición a sustancias químicas. Esos puede ser en empresas de químicos o algo así. Pero el caso es que estos son los riesgos de trabajos que nos pueden ocurrir y que todos estamos expuestos. Claro, se pueden evitar, pero no siempre tenemos la misma suerte de que no nos sucedan estos casos. Pasemos a otro tema que igual es de demasiada importancia, que es la seguridad social. La seguridad social pues protege a los trabajadores en situaciones de enfermedad, desempleo, maternidad y vejez. En nuestro país el IMSS y el INSTE brindan estos servicios, asegurando el bienestar de los trabajadores y sus familias. El concepto nos dice que es el conjunto de medidas y servicios destinados a proteger a los trabajadores y sus familias ante situaciones como enfermedad, desempleo o vejez. Tiene como objetivo principal garantizar atención médica, proteger contra riesgos laborales y ofrecer pensiones y seguros de vida. Esos son los objetivos que tiene la seguridad social en cualquier trabajo que realicemos. Otro tema importante son los procedimientos de huelga. La huelga es un derecho de los trabajadores para exigir mejoras laborales. Para que sea legal, deben cumplir con dos requisitos, dos de los requisitos más importantes. El primer requisito es requisitos de fondo. Debe haber una causa legítima como incumplimiento de pagos o condiciones injustas. Pues la causa debe ser justificada, como les mencionaba, los salarios justos, seguridad, pago de prestaciones, y debe de estar apegado a la ley, que debe respetar la normativa laboral. El otro requisito es el requisito de forma, que se debe presentar una notificación por escrito. Se establece un plazo de negociación y si no hay acuerdo, se declara la huelga. Esos son los requisitos que deben de haber para que se haga el procedimiento de huelga. Si no cumple estos requisitos, la huelga no sería justificada, entonces no tendría valor para las autoridades. Como hemos visto, el derecho laboral es clave para garantizar las relaciones justas en el trabajo. Al principio estos temas pueden parecer complicados, pero con el tiempo y el estudio es posible entenderlos mejor. En mi experiencia personal, al investigar este tema, me di cuenta de que al inicio se me dificultó comprender todos los conceptos, pero con el tiempo y el análisis pude estructurar la información de manera clara. Ahora entiendo mejor la importancia de conocer nuestros derechos y responsabilidades. Tener esta información nos permite actuar con seguridad y exigir lo que nos corresponde. La información es clave para mejorar las condiciones de trabajo